A comentarles dónde estamos en Hispanoamérica en estos momentos, hacia dónde vamos, previsiblemente se supone que en un plazo muy breve, y qué debemos hacer como cristianos frente a esa situación en Hispanoamérica. Para explicarles la situación de Hispanoamérica me van a permitir que me vaya a África. Sé que esto suena totalmente extraño, pero el 15 de noviembre del año pasado, es decir, casi ayer por la tarde, concluyó la Cumbre de Nairobi, o Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Seguramente la mayoría de ustedes no han oído hablar de la Cumbre de Nairobi porque, como todas las noticias importantes que afectan a naciones enteras y que afectan a centenares, a veces miles de millones de seres humanos, los medios de comunicación no suelen hacer referencia a ello. Pero en la Cumbre de Nairobi, que concluyó el 15 de noviembre del año pasado, precisamente se trazaba el futuro de las naciones de este planeta y, por supuesto, había un énfasis especial en relación con Hispanoamérica. La Cumbre de Nairobi tenía como objetivo remachar que todo este planeta, al unísono, de manera global, va a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda del 2030. Agenda que seguramente para muchos de ustedes será un enigma, pero que es la agenda en la que se supone que todos, como ovejitas mansas, vamos a ir empujándonos para el año 2030. Agenda que es tan importante que, por ejemplo, el reciente gobierno español socialcomunista tiene un ministro específicamente para la implementación de la Agenda 2030. De modo que da igual que lo conozcan o no lo conozcan, vamos en esa dirección. ¿Qué se acordó dentro de la Agenda 2030 en la Cumbre de Nairobi? En la Cumbre de Nairobi se acordó una veintena de metas que incluyen, por ejemplo, la legalización universal del aborto, enmascarada, eso sí, con el título mucho más elegante de derechos reproductivos de la mujer. Entre los derechos reproductivos de la mujer aparece, sobre todo, en primer lugar, destacado el derecho a no reproducirse mediante el aborto. Aparece dentro de esos objetivos también el adoctrinamiento en ideología de género. Por supuesto, ese adoctrinamiento en ideología de género también se enmascara bajo un eufemismo, una etiqueta que es mucho más aceptable, que es educación sexual integral. Es puramente adoctrinamiento en ideología de género, si algunos lo prefieren, avanzar dentro de la agenda homosexualista. Y junto con esta historia está también el hecho de que el avance económico de los países va a dejar de estar en sus manos, más allá de lo que más o menos estuviera en estos momentos, para decidirse desde instancias que son supranacionales o extranacionales. En última instancia, el Perú o España o Italia o Kenia no va a decidir lo que va a ser, le van a decidir lo que va a ser. Esta Cumbre de Nairobi, de la que a ustedes no les han informado, pero que aplica a todos los países del globo, encontró muy pocos resistentes. En todo el continente americano solamente se opuso Estados Unidos en Norteamérica, y además Estados Unidos dijo que no iba a asumir los objetivos de la Cumbre de Nairobi porque significaba una agenda agresivamente abortista. Y también se negaron a suscribirlo el Brasil, entre otras cosas, porque el presidente Bolsonaro es antiglobalista y tiene una idea al menos parcial de hacia dónde va esa agenda, y Haití. Haití fundamentalmente porque tienen miedo de que en algún momento los hagan desaparecer, y fueron los únicos países en el continente americano que decidieron que no suscribían la agenda de Nairobi. Por supuesto, su país, como Argentina, el Paraguay, Uruguay o México, decidieron que aceptaban la agenda. En el caso de Europa, solamente se enfrentaron Hungría, Bielorrusia y Polonia. Hungría tiene un presidente evangélico al que le hacen la vida imposible siempre que pueden. Bielorrusia
es un país muy cercano a Rusia y por lo tanto muy contrario a la ideología de género, y Polonia está viviendo una efervescencia nacionalista que hace que desconfíe mucho de esto. Pero en términos generales, en todo el continente americano y en todo el continente europeo, solo 6 naciones decidieron que no firmaban los protocolos de la agenda globalista de la cumbre de Nairobi. El resto del mundo los ha aceptado sin mayor problema. China luego hará lo que quiera, por supuesto, pero en términos generales la agenda va adelante, y esto, que es algo con lo que tendrían que haber abierto sus noticiarios televisivos y el periódico del día siguiente y los programas de radio, es algo que me temo que la mayoría de ustedes, si no la totalidad, ignoraban totalmente. Esa es la dirección en la que vamos. ¿Qué significa esto en el caso de Hispanoamérica? En el caso de Hispanoamérica significa que dentro de la división de la Agenda 2030 y de la Agenda globalista, el destino de todas y cada una de las naciones de Hispanoamérica es ser simples protectorados, dejar de ser naciones soberanas, impedir que tomen sus decisiones por sí mismas y convertirlas en protectorado. El protectorado es una figura jurídica que hace que un determinado territorio tenga instituciones propias, un gobierno propio, una cierta autonomía interna para algunas normas, pero que finalmente su política exterior y su orientación la marca una potencia superior. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña tenían protectorados en distintas partes de Oriente Medio o de África o de Asia, que eran países que tenían una cierta autonomía interna, unas instituciones propias, pero finalmente la política exterior la marcaban británicos o franceses. Ese país no era independiente, era un protectorado. El destino de Hispanoamérica es ser un protectorado. Van a poder seguir teniendo presumiblemente partidos políticos, habrá elecciones cada cierto tiempo. Los políticos, además, en muchos casos estarán encantados porque ser unos protectorados les permite robar con más tranquilidad sin tener que rendir cuentas, y a cambio de ello todas y cada una de estas naciones tendrán un derecho de familia marcado desde fuera, es decir, por ejemplo, el matrimonio homosexual o la adopción de niños por parejas homosexuales, tendrán un desarrollo económico decidido desde fuera. Les van a decir que determinadas medidas de desarrollo van en contra del calentamiento global y por lo tanto es mejor que sean miserables que supuestamente calentar la atmósfera. Van a controlar el crecimiento de la población mediante la legalización del aborto y por supuesto van a controlar y adoctrinar a través de los medios y de la educación lo que piensan y lo que ustedes deciden. Seguirán teniendo elecciones. Seguirán teniendo un presidente, incluso al presidente lo van a votar ustedes, pero a la hora de decidir cómo se desarrolla económicamente este país, cómo viven sus familias, lo que puede crecer el país o lo que se educa y se informa, dejan de ser una nación libre y soberana y se van a convertir simplemente en un protectorado. Alguno dirá que esto es exagerado. Permítanme que en los próximos minutos le dé un repaso a lo que es en estos momentos Hispanoamérica para que vean que ese proceso está muy avanzado.